Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Gabriela Costa, soy docente de la primera cátedra de anatomía. Y bueno, el día de hoy vamos a ver generalidades del cráneo y cara. Y bueno, a modo introductorio, lo que tienen que saber es que el cráneo se compone de varios huesos, como ven acá en esta imagen, tipo animada. El cráneo es como un rompecabezas que se compone de varios huesos y articulaciones que van a ser inmóviles, denominadas suturas, a excepción de lo que es la mandíbula, ¿sí? El último hueso que vemos acá inferior. Em, la mandíbula se va a unir al cráneo por una de las articulaciones que se llama articulación temporomandibular, que vamos a ver mayor detenimiento en el temario del segundo parcial, ¿sí? Bueno, este es el temario que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre cráneo, específicamente sobre el neurocráneo, que ahora vamos a ver bien la definición. Vamos a hablar sobre la calota y específicamente sobre la base del cráneo, ¿sí? Este tema, el último, es el más importante y es el que integra un montón de conceptos que vamos a ver en la clase del día de hoy, ¿sí? Acá, como ven en la imagen animada, ¿sí? En los distintos huesos que se compone el cráneo, y vamos a ver cada uno de ellos con los accidentes óseos más importantes, ¿sí? Tienen que saber que el esqueleto humano está organizado en dos grupos, lo que se llama el esqueleto axial, ubicado en la línea media, que está formado por los huesos de la cabeza, la columna vertebral, el esternón y las costillas, y el esqueleto apendicular, que está formado por los huesos de la extremidad superior, o sea, los brazos, y la extremidad inferior o las piernas, ¿sí? Lo que nos compete en la clase de hoy va a ser el esqueleto axial, específicamente los huesos que componen la cabeza y el cráneo, ¿bien? El cráneo va a estar formado por dos porciones, el denominado neurocráneo, que corresponde a la cavidad ósea que protege y contiene al encéfalo, y el viscerocráneo, que es el sitio de apoyo de los órganos de la masticación, la respiración, y donde se alejan gran parte de los órganos de los sentidos. Es decir, que vamos a dividir el cráneo en estas dos opciones. Neurocráneo, que es lo que vamos a ver hoy en la clase de hoy y vamos a indagar más, y el viscerocráneo, que vendrían a ser el sitio de apoyo de los órganos de la masticación, la respiración y los órganos de los sentidos, que vendrían a ser más que nada el denominado macizo facial o huesos de la cara, ¿sí? Eso también vamos a verlo más adelante eh, como temario del segundo parcial y va a estar muy relacionado con los músculos de la mímica, de esa clase que corresponde a un temario más adelante, ¿sí? Entonces recuerden estas dos definiciones, que es el neurocráneo y que es el viscerocráneo, ¿sí? El cráneo es el límite entre el neurocráneo y el viscerocráneo y está dado por una línea imaginaria que se extiende desde la raíz de la nariz, a esta altura, pasando por el borde supraorbitario, que es este de acá, hasta el orificio auditivo externo, que es este que vamos a ver acá. Entonces, como para que a ustedes les quede el concepto, lo que está pintado de gris correspondería al neurocráneo, ¿sí? Lo que vamos a ver específicamente en la clase de hoy, y lo que está pintado en rosa corresponde al macizo facial, junto con la mandíbula, y que lo vamos a ver posteriormente más adelante con temarios del segundo parcial. Bien, acá tenemos una vista anterior, ¿sí? Una vista lateral del cráneo, en donde vemos también de vuelta los límites para determinar la presencia del neurocráneo y del viscerocráneo. ¿Bien? Vamos a entonces pensar en esta línea imaginaria que va a partir desde la raíz de la nariz, como está pintado acá en celeste, va a pasar por el borde supraorbitario, que corresponde al hueso frontal, que ahora lo vamos a ver en detalle, y va a pasar por el orificio auditivo externo que lo estamos viendo en esta imagen, en la imagen lateral del cráneo. ¿Bien? Entonces, para que quede claro, el neurocráneo y todo lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Corresponderían los huesos ubicados en este sector, ¿sí? Que está pintado de verde. Bien, la cabeza ósea o el neurocráneo va a estar formada por 8 huesos
Vamos a tener huesos que son pares y huesos impares. Tenemos el hueso parietal, que va a haber uno derecho y uno izquierdo, el hueso temporal, que también va a haber uno derecho y uno izquierdo, el hueso frontal, occipital, etmoides y efenoides son impares, es decir que hay uno solo, ¿sí? Ubicados aproximadamente en la línea media. Y después pueden encontrar en algunos libros los huesos wormianos, que son inconstantes. Entonces tenemos el hueso frontal, esta es una vista lateral, una imagen, el hueso frontal o hueso de la frente, también lo pueden encontrar en los libros. A los laterales, los dos huesos parietales, recordemos que son dos. Los dos huesos temporales, acá pintado en este violetito clara. Y acá el hueso occipital o el hueso de la nuca. Bien. Y después vamos a ver huesos que tienen características especiales, como el etmoides y el efenoides, que acá estamos viendo parte del efenoides, y ahora vamos a ver todas las características específicas. Bien. Otra imagen con la misma información que les acabo de decir nuevamente, para que se ubiquen los huesos que vamos a ver el día de hoy. Bien, y otro concepto que tienen que tener en cuenta es que la cabeza ósea, o sea, el esqueleto de la cabeza, se va a dividir también en dos partes. Una que sería como el casco, que podemos dividir lo que es la calota o bóveda de la base del cráneo, y lo otro sería la cara ósea o viscerocráneo que ya les expliqué. Esta es otra forma de dividir a la cabeza ósea, y lo pueden encontrar en algunos libros, ¿sí? Específicamente lo que vamos a ver en la clase de hoy es todo lo correspondiente al neurocráneo, ¿sí? Que va a tener la calota o la bóveda y la base del cráneo. Bien. Estos están pintados en color gris, todos los huesos correspondientes al neurocráneo, el frontal, como hueso impar en línea media, el parietal, hueso par a ambos lados, ¿sí? Derecho e izquierdo, el hueso temporal, también dos tenemos, derecho e izquierdo, el etmoides, que se puede distinguir acá, porque va a formar una parte del tabique nasal óseo, y el efenoides, que estamos viendo acá, que forma parte también de la órbita. ¿Sí? En esta imagen se puede ver. Otra imagen para que vean los huesos que vamos a ver el día de hoy. Estaría bueno que en sus casas también traten de tapar las referencias y tratar de decirlos en voz alta para ver si se acuerdan, por lo menos a grandes rasgos, ubicar los huesos del cráneo. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a hablar de cada uno de los huesos. Bien. Primero vamos a hablar del hueso frontal o hueso de la frente. ¿Sí? Acá estamos viendo, justo esta imagen está animada, pero vemos, esta es la vista posterior, ¿sí? Y esta sería la vista anterior. Acá vemos en verde la representación del hueso frontal. Y lo que tiene este hueso es que se curva hacia abajo y forma los márgenes superiores de la órbita. ¿Sí? Esto se denomina arcos superciliares y se ven en cada uno de los ojos, ¿sí? La parte superior. En la región más aproximadamente medial, el frontal se va a articular con la apófisis frontal de los maxilares superiores, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es el maxilar superior y se va a articular con ellos. Y a cada lado también se va a articular a esta altura con el hueso cigomático o hueso malar. ¿Sí? ¿Lo ven? Todos estos huesos que acabo de nombrar, tanto el maxilar superior como el hueso cigomático o malar, corresponde a huesos específicos de la cara. ¿Sí? Dentro del frontal, recuerden que este es un hueso que va a tener una característica importante, que van a existir una cavidad neumática, es decir, que tiene contenido aire, que se llaman los senos frontales. ¿Sí? Que los senos frontales lo que van a hacer es comunicar esa región con la nariz,
y va a ayudar a regular las presiones, ¿sí? en cráneo. A su vez, este hueso frontal va a tener 3 caras, como estamos viendo acá. Una cara anterior, que es esta de acá, una cara inferior, que es la que vemos acá, y una cara posterior, que es la que vemos acá, ¿sí? En la cara anterior podemos observar, más que nada en la línea media, una sutura a esta altura, que es la sutura frontal media o metópica. A esta altura aproximada tenemos la glabela, ¿sí? Y obviamente los arcos orbitarios, ¿sí? Tenemos un arco orbitario derecho y un arco orbitario izquierdo. Bien. A su vez, en la cara inferior vamos a ver lo que denominamos escotadura etmoidal en la línea media, con la denominada espina nasal, y vamos a ver 2 fositas que se ven en ambos caras orbitarias, a esta altura aproximadamente, que estaría la fosita lagrimal y la fosita troclear, ¿sí? La fosita lagrimal aproximadamente en el ángulo superexterno y la fosita troclear en el ángulo superinterno. Bien. Y a su vez tenemos la cara posterior, como les decía, que va a tener este surco, que es para el surco o seno longitudinal superior, ¿sí? Que después pueden ir al video de senos como para que les recuerde, pero es un tema que va más adelante cuando nos involucremos más en la parte de neuroanatomía, pero el seno va a tener sangre venosa y va a dar esta impronta en el hueso frontal, ¿sí? Y es la impronta de este canal o seno longitudinal superior. A su vez, se va a formar a esta altura la denominada cresta frontal, ¿sí? Y acá vamos a tener un pequeño agujero, no sé si lo ven acá, que es el agujero ciego, ¿sí? El agujero ciego va a tener parte de la voz del cerebro, que más adelante vamos a ver que forma parte de las meninges, específicamente de la dura madre, y lo que va a hacer la voz del cerebro es dividir los 2 hemisferios cerebrales. Bien. Y a los laterales vamos a tener las fosas frontales, ¿sí? Una fosa frontal derecha e izquierda. Y a esta altura aproximadamente vamos a tener las eminencias orbitarias, y por ahí este dibujo no se nota tanto, pero se pueden ver también en el interior de la fosa frontal las eminencias orbitarias con impresiones digitales, ¿sí? Eminencias orbitarias, que es esta de acá aproximadamente, y a esta altura vamos a tener las eminencias mamilares y las impresiones digitales, ¿sí? Por ahí en este dibujo no se nota tanto, pero lo pueden encontrar en algunos libros de texto. Bien, recuerden también que este hueso va a tener esta cavidad neumática que les nombraba previamente, que son los senos frontales, ¿sí? Que son 2 cavidades que se van a abrir hacia el meato central de las fosas nasales y van a comunicar esos 2 espacios, ¿sí? Bien, continuando con otro hueso del cráneo, tenemos el hueso etmoides, ¿sí? El hueso etmoides es un hueso impar, central, está ubicado en la línea media, y simétrico, ¿sí? Es el más chiquito de todos los huesos que componen el cráneo, y va a tener 3 porciones. Una lámina vertical, ¿sí? Que es esta que vemos acá en la línea media, acá la vemos también en otra imagen, que puede llamarse lámina vertical o perpendicular, y una lámina horizontal, que es esta que vemos acá a ambos lados, que es una lámina, se llama lámina horizontal o cribosa, ¿sí? Y va a tener 2 masas laterales, ¿bien? Entonces, repetimos, el hueso etmoides va a tener 3 porciones, una lámina vertical o perpendicular, una lámina horizontal o cribosa,
y dos masas laterales, ¿sí? Como vemos acá en el dibujo. Bien. La lámina vertical, las características más importantes que les puedo nombrar es que a nivel superior va a formar lo que se llama apófisis crista galli, ¿sí? Y la parte inferior se va a llamar también lámina perpendicular y forma la porción ósea del tabique nasal, ¿sí? Acá ven cómo está representado en rojo la ubicación del etmoides, bien en la línea media del cráneo, ¿bien? Y otra característica importante de la lámina horizontal o cribosa es que va a tener unos canales, pequeños canales, van a ser varios de cada lado, para los filetes olfatorios del primer par craneal o nervio olfatorio, ¿sí? Pensemos que este hueso va a formar parte de la línea media del cráneo, justo muy cerca de las fosas nasales. Entonces, esos filetes van a tener contacto con las fosas nasales para reconocer los olores y así poder llevar la información sensorial por medio de este nervio hacia el sistema nervioso central. ¿Bien? También en algunos libros pueden encontrar que en la línea media, en la lámina horizontal cribosa, pueden estar el agujero etmoidal anterior, por donde va a pasar el nervio nasal y la arteria etmoidal anterior. Bien. Y por último, las dos masas laterales, que dijimos que tenían tres partes, son estas suspensiones a los laterales de la lámina cribosa y tienen como característica una conformación interna llamada las denominadas celdillas etmoidales. Bien. Bueno, continuamos con el efenoides. El efenoides también es un hueso impar, ubicado en línea media, simétrico, que va a estar compuesto por un cuerpo, ¿sí? Dos alas mayores, que vemos acá, y dos alas menores. Y a su vez va a tener dos apófisis pterigoides. Muchas veces, como para que puedan entender bien este hueso, tiene esta forma como de mariposa o de murciélago, no sé si lo logran ver. Por lo general se describe una cara anterior y una cara posterior, donde, bueno, ese sería el cuerpo del murciélago, por así decirlo, las alas mayores, ¿sí? Que vemos acá, las alas menores, las que vemos acá, y la apófisis pterigoides. Bien, esos serían los elementos óseos más importantes de este hueso, que como ven es bastante complicado, y es importante que sepan saber de cada uno de los huesos que estamos viendo, ¿sí? Todas las características óseas. ¿Por qué? Porque después les va a ser súper difícil poder integrar estos conceptos y poder estudiar dos partes topográficas importantes, que va a ser en base de cráneo, tanto el endocráneo como el exocráneo, que lo vamos a ver a lo último, ¿sí? Pero bueno, tienen que conocer cada uno de los huesos, conocer qué caras tiene, cuántas caras, cuántos bordes, cuántos ángulos, los distintos accidentes óseos para poder eso después integrarlo y poder reconocer las estructuras tanto en exocráneo como en endocráneo, que es el último tema que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Bueno, volviendo al efenoides, recuerden que el cuerpo, ¿sí? Que vemos acá, que es como el cuerpo de este murciélago, entre comillas, va a tener 6 caras, una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior y una cara laterales. Lo que es lo de la denominada cara superior va a tener lo que se llama el canal óptico, por el cual va a pasar el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Vamos a encontrar lo que es la silla turca, y acá en el dibujo 3D por ahí se ve más, lo ven acá, como esa curva, parece una silla, eso se llama silla turca, la línea media, que ahí donde va a estar apoyada la hipófisis, ¿sí? Por eso es muy importante este accidente óseo y lo tienen que recordar. Y después va a tener las apófisis clinoides, ¿sí? Que por ahí no se ven mucho en el dibujo, pero son 4 apófisis clinoides, 2 anteriores y 2 posteriores. Bien.
Acá vemos las vistas del esfenoides para que estén ubicados en color celeste, ¿sí? Bien en la línea media, cómo se ve en la vista anterior, cómo se ve en la vista lateral, en el corte sagital y en la vista superior. Bien, en la vista superior es donde vemos acá la silla turca en la línea media, donde está apoyada la hipófisis, y vemos estas dos, serían las apófisis clinoides anteriores, y estas dos de acá, las apófisis clinoides posteriores. ¿Sí? En lo que es la vista superior, recuerden que también vamos a ver a esta altura el canal óptico, ¿sí? Por donde va a pasar el segundo par craneal. ¿Bien? Y en los laterales, ¿sí? Que se puede ver acá en el corte sagital, eh, por lo general es donde se van a implantar las alas mayores del esfenoides y va a formar parte de lo que es el seno cavernoso. ¿Sí? El seno cavernoso ya lo van a ver en la clase de senos, pero el seno cavernoso es muy importante por las estructuras que van a pasar a esa altura. El seno cavernoso va a contener sangre venosa y a esa altura va a tener relación con distintas estructuras vasculonerviosas, ¿sí? Va a tener relación con la arteria carótida, con nervios importantes que van hacia el ojo, que van a ser el tercer par, el cuarto par, el sexto par y ramos del quinto par. ¿Bien? Entonces es importante saber esta relación en cuanto a las mayores y la formación del seno cavernoso. ¿Sí? Seno cavernoso hasta esta altura aproximadamente. Bien. Bueno, con respecto a las alas menores del esfenoides, que lo podemos ver acá en esta vista superior, ¿sí? Es importante porque forma parte de lo que se llama fosa craneal eh, anterior, ¿sí? Ahora después vamos a ver la división de esta imagen que habla sobre el endocráneo, que se va a dividir en tres fosas, ¿sí? En la fosa craneal anterior, en la fosa craneal media y en la fosa craneal posterior. Pero ya vamos a ver cuáles son los límites y el contenido, van a ser los distintos accidentes óseos que estamos viendo en la clase de hoy, ¿sí? Bueno, y después pasamos a el hueso temporal, ¿sí? El hueso temporal es también un hueso par, es decir, que tenemos uno derecho y uno izquierdo, y es importante porque va a contener los órganos de la audición, ¿sí? De la audición y del equilibrio. Es decir, que va a estar bien en relación con otro par craneal importante, que es el octavo par craneal o vestíbulo coclear. ¿Bien? En el temporal vamos a ver tres partes. Va a tener una porción escamosa, que es lo que está representado acá en rojo, una porción mastoidea, que está representada en color verde, y una porción denominada petrotimpánica, que está representada acá en color azul. ¿Sí? Lo que es la porción escamosa, también en algunos libros lo pueden encontrar como escama, o lo pueden encontrar también como, sí, concha o escama del hueso temporal. Eh, bien. Bueno, recuerden también que el hueso temporal en la porción escamosa, más que nada en la cara externa, vamos a encontrar esta apófisis que se ve acá, que es la apófisis cigomática del hueso temporal, que es la que se va a articular con la apófisis cigomática del hueso malar. Recuerdan que lo habíamos visto al principio de la clase. Y va a tener en esta superficie la denominada fosa temporal. Como contenido va a estar el músculo temporal, ¿sí? A esta altura. Y a esta altura, aproximadamente, va a tener lo que es la fosa mandibular, ¿sí? Recuerden que el hueso temporal va a tener una cavidad glenoidea para la articulación temporomandibular con la mandíbula o maxilar inferior, ¿sí? Entonces a esa altura va a estar ubicada la articulación temporomandibular, ¿bien? Y en cuanto a la porción timpánica,
a esta altura, va a tener la formación de lo que es el conducto auditivo externo que vemos acá, ¿sí? Y también va a formarse en el borde interno la denominada trompa de Eustaquio, ¿sí? Pero recuerden que en la porción timpánica lo que va a verse, va a informar, va a ser el conducto auditivo externo, principalmente, ¿bien? Y después tenemos la porción petromastoidea, o mastoidea, como se ve acá, en donde lo que es la porción de la mastoides, ¿sí? O apófisis mastoides, va a estar ubicada detrás de el conducto auditivo externo, ¿sí? Bien. A esta altura vemos lo que es la vista endocraniana de la porción petrotimpánica. Acá estaríamos viendo lo que es el peñasco, que va a formar lo que es la caja timpánica, y se van a alojar las estructuras del oído interno, ¿sí? A esta altura. Y tiene esta forma de pirámide, ¿sí? Tiene esta forma de pirámide, donde lo más importante que quiero que recuerden es este borde, que es el borde superior del peñasco, que ya lo vamos a ver para qué tienen que recordarlo para más adelante, ¿sí? Va a tener además un vértice que acá lo vemos que es más interno, ¿sí? Y la base va a ser externa de esta pirámide. Va a tener entonces dos caras superiores y dos caras inferiores. ¿Bien? Pero bueno, lo importante que tienen que recordar es que esta región de acá es el peñasco, y la porción más importante que quiero que recuerden es el borde superior del peñasco. Ahora vamos a ver por qué. Bien. Recuerden que en el interior del peñasco van a estar las estructuras del oído interno, ¿sí? Junto con lo que es la caja timpánica, ¿bien? Eso después lo vamos a ir viendo de a poco, y más que nada cuando veamos el octavo par craneal. Bien, acá vemos el temporal ubicado en el cráneo. Bien, sería esta una vista lateral, en donde vemos sus tres porciones, ¿sí? La porción escamosa, la porción mastoidea y la petrotimpánica. Ven acá cómo va formando el conducto auditivo externo, ¿sí? Y también tengan en cuenta cuando describan y lean sobre el hueso temporal, con qué articula, ¿sí? Recuerden que las articulaciones a nivel del cráneo van a ser articulaciones inmóviles, llamadas suturas, ¿sí? Y a esta altura va a articular con el hueso parietal, ¿sí? A esta altura va a articular con el hueso frontal, ¿bien? Pero vayan relacionando y viendo qué otros huesos están en relación para poder ubicarse eh, a nivel óseo, ¿bien? Bueno, acá tenemos una imagen en una vista superior para todo lo que está representando el hueso temporal, ¿sí? Con una cara interna o endocraniana, ¿sí? Y específicamente para que vean la ubicación exacta del hueso temporal, y que es uno de los más importantes, además de el efenoides, para que sepan bien todos los accidentes óseos, para que puedan relacionarlo con las distintas estructuras, porque esto cada vez se va a ir complejizando más, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra vista inferior, eh, viendo la exocráneo, ¿sí? Y la relación que hay con los otros huesos aledaños, ¿sí? Bien, y ahora vamos a pasar al hueso parietal. El hueso parietal, recuerden que es un hueso par, que va a tener dos caras, una cara interna y una cara externa, cuatro bordes y cuatro ángulos. La cara externa, que es la que vemos acá, vamos a tener lo que se llama la eminencia parietal, y se pueden ver las líneas temporales, bien.
Y en la cara interna va a tener adentro lo que es la fosa parietal, donde va a alojar, va a estar ubicado el lóbulo parietal, y va a formar también lo que es la hoja de higuera. La hoja de higuera va a ser una impresión sobre, acá por ahí no se ve mucho en esta imagen, va a ser una impresión de la arteria meningia media, ¿sí? Que va a formar como un caminito en el hueso, ¿sí? Eso se va a llamar hoja de higuera, porque tiene esa forma de hoja de árbol, ¿sí? Pero es esta impresión de esta arteria, la arteria meningia media sobre el hueso, ¿bien? Y es importante que recuerden con qué otros huesos va a articular, o sea, con qué otros huesos va a haber suturas, ¿sí? Esto como está ubicado en la línea media, casi se va a articular con todo, ¿sí? Se va a articular a nivel anterior con el frontal, a nivel posterior con el occipital, van a articular con el otro parietal, ¿sí? Como son dos, va a articular con el otro parietal. También va a articular con el ala mayor del esfenoides y con el temporal, ¿sí? Acá no se ve, pero acá abajo estaría la articulación con el hueso temporal, en la porción escamosa específicamente, ¿bien? El temporal. Bueno, y por último pasamos al occipital. El occipital también está ubicado en la línea media, en la región posterior del cráneo. Es un hueso impar, simétrico, y que va a también tener dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. Por lo general se representa lo que es la cara externa y la cara interna. Acá es donde estaría ubicado el hueso occipital. Lo que es la cara externa o exocranial va a tener este agujero que vemos acá, que es el foramen magno o foramen occipital, lo pueden encontrar en algunos libros. Va a tener una superficie que se denomina superficie basilar del occipital, con el tubérculo faríngeo, que ahí va a prestar inserción parte de la aponeurosis faríngea y parte de los músculos constructores de la faringe, ¿sí? Que vamos a ver eso más adelante, y la faringe va a formar parte de, digamos, las estructuras del aparato digestivo, ¿sí? Y la que es la cara endocraneal, que estamos viendo acá, va a tener las fosas más superiores llamadas fosas occipitales, ¿sí? Y las fosas más inferiores que estamos viendo acá son las fosas cerebelosas, ¿sí? Es decir, que acá va a estar apoyado el cerebelo y acá arriba va a estar apoyado el lóbulo occipital del cerebro. Bien. Vamos a ver esta cresta, que es la denominada cresta occipital interna, ¿sí? Y va a tener estos canales que vemos acá al costado, ¿sí? Que son impresiones también de los senos, ¿sí? Los senos, recordemos que eran, van a tener contenido venoso y van a dejar como una impresión en el hueso llamado eh, senos transversos a esta altura, ¿sí? Y el seno longitudinal superior a esta altura. ¿Bien? Bueno, acá vemos otra vez el hueso occipital, ¿sí? También en algunos libros pueden encontrar que está compuesto por dos masas laterales en el cuerpo, ¿sí? Y esta es una vista endocraniana, en donde pueden ver las dos fosas que les decía, las dos fosas cerebelosas, las dos fosas occipitales, la cresta occipital interna, ¿bien? Y, digamos, todos los accidentes óseos que forman el foramen magno, ¿sí? Acá vemos todos los accidentes óseos de esta región, que es importante que los recuerden, ¿sí? Eh, el foramen occipital o foramen magno, el canal basilar, ¿sí? Donde va a prestar también inserción parte de la aponeurosis faríngea, el conducto condilio anterior, a esta altura, ¿sí? La cresta occipital interna que ya la nombramos, la fosa, digamos, para el seno transverso, ¿sí? Y
obviamente del lado o de la vista externa, vamos a tener lo que es la denominada protuberancia occipital externa, las líneas nucales, pero bueno, específicamente la idea de la clase es que yo les diga o nombre los accidentes óseos más importantes, obviamente hay muchos más, pero bueno, porque si les digo todos, vamos a estar como 2 horas para la clase, así que la idea es que es decirles los más importantes, ¿bien? ¿Dónde está ubicado el occipital? En un corte sagital, ¿sí? Y en el endocráneo, bien, vamos viendo que forma parte de lo que vamos a ver ahora, que es la fosa craneal posterior. Otra imagen de parietal que se me mezcló, acá vemos la vista media, lo que les decía antes de la fosa de higuera, ¿sí? Está la fosa de, la, la hoja de higuera, perdón, no fosa, la hoja de higuera, en donde es la impresión de la arteria meningia media en el hueso, ¿sí? Bueno, los dos parietales, y lo que denominamos la calota, ¿sí? La calota la podemos describir y para su estudio se divide de esta manera, porque hacemos un corte horizontal a esta altura, ¿sí? En donde ese corte horizontal tiene que pasar por la glabela del hueso frontal hasta la protuberancia occipital externa del occipital. ¿Bien? En esa línea hacemos un corte y vamos a tener estas dos estructuras, una vista superior y una vista inferior. Esto vendría a ser lo que es la calota o casco, ¿bien? Que se denomina así para su estudio. Y lo que vendría a tener principalmente es parte del hueso frontal, parte de los parietales y parte del hueso occipital que se ve acá. Bien, principalmente esos 3 huesos, ¿sí? Frontal, parietales y una partecita del occipital. Bien. Y acá pueden ver, esto es la denominada hoja de higuera, que es la impresión de la arteria meningia media en los parietales. Bien. Y acá en la línea media, ¿sí? También están viendo parte de lo que es el seno sagital superior, que forma esta impresión en el hueso. Más que nada a nivel del hueso occipital. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el endocráneo. Entonces ya hicimos este corte horizontal, que pasa, es una línea imaginaria que va a pasar de la glabela a nivel frontal hasta la protuberancia occipital externa, ¿sí? Hacemos este corte y vamos a tener lo que es la calota, que ya la vimos recién, y si abrimos y vemos esta vista superior, vemos al endocráneo, ¿bien? El endocráneo va a tener 3 fosas importantes y va a tener todos los accidentes óseos que estuvimos viendo, ¿sí? Porque acá estamos viendo la articulación de todos los huesos del cráneo que estuvimos nombrando recién. Es decir, que vamos a ver accidentes óseos endocranianos del hueso frontal, del etmoides, del efenoides, del temporal, del occipital, ¿sí? Y de los parietales también. Pero bueno, por eso es importante reconocer y leer cada uno de los huesos por separado y luego integrarlos todos para estudiar el endocráneo, porque esta es una pregunta de examen que se toma, ¿sí? La descripción del endocráneo y del exocráneo, ¿bien? Entonces, dijimos que vamos a dividir al endocráneo en 3 fosas, una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior, ¿sí? Y como ven acá, también lo pueden encontrar como si fueran 3 pisos, ¿sí? 3 escalones, donde el escalón anterior va a ser más alto, el escalón medio va a ser un poquito más bajo, y el escalón último va a ser el más bajo, ¿sí? Entonces, tenemos la fosa craneal anterior, que va a ir desde el límite que divide la calota del endocráneo, que dijimos que ya pasaba por lo que es la glabela del frontal, hasta este borde que vemos acá, que son las alas menores del efenoides. ¿Ven? Entonces, de esa línea hasta donde está pintado en color celeste, encontramos la fosa craneal anterior. ¿Bien?
Entonces, en la fosa craneal anterior vamos a encontrar parte de la lámina cribosa del etmoides, la apófisis cristagalli, el agujero ciego, ¿sí? A los costados tenemos las eminencias mamilares, impresiones digitales, ¿sí? También del hueso frontal. Bien, y también tenemos parte acá de lo que es el canal óptico, ¿sí? Por donde va a pasar el segundo par craneal. Bien, entonces, de la línea esa que divide la calota del endocráneo que pasa por la glabela hasta las alas menores del efenoides, ¿sí? Ese va a ser el límite de la fosa craneal anterior. Bien, lo que es la fosa craneal media va a ser el límite que ya dijimos que correspondía al límite posterior de la fosa craneal anterior, que eran las alas menores del efenoides, estamos viendo acá, hasta el borde superior del peñasco. Bien, recuerden que cuando hablamos del hueso temporal, les dije que del peñasco, recuerden que forma como un triángulo y se tiene que acordar el borde superior. Bueno, es por esto, porque el borde superior del peñasco va a delimitar el límite entre lo que es la fosa craneal media, que es lo que está pintado en verde, y la fosa craneal posterior, que está pintado en rojo. Bien, entonces tenemos la fosa craneal anterior en naranja, la fosa craneal media en verde y la fosa craneal posterior en rojo. Bien. Y acá es para que vean todos los distintos forámenes que tienen que recordar y que tienen que saber, que están ubicados en la fosa craneal anterior, en la fosa craneal media y en la fosa craneal posterior. ¿Sí? Cada uno de, digamos, de los agujeros del cráneo y qué es lo que va a pasar por ahí. ¿Sí? ¿Eso lo tienen que saber? Sí. ¿Por qué? Porque se toma. Bien. Entonces, tenemos que en la fosa craneal anterior tenemos las perforaciones en la lámina cribiforme del etmoides o lámina cribosa, que va a pasar parte del primer par craneal o nervio olfatorio. En la fosa craneal media tenemos el canal óptico, que va a estar formado por el ala menor del efenoides, donde va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. La hendidura orbitaria superior, que va a pasar entre las alas mayores, va a estar formada en realidad entre las alas mayores y menores del efenoides, y por ahí va a dirigirse hacia la órbita el nervio lagrimal, el nervio frontal, el nervio oculomotor, el nervio troquear, el naso ciliar, el sexto paro abducen y la vena oftálmica superior, el agujero redondo, que va a estar formado por el ala mayor del efenoides, que va a pasar la rama maxilar del trigémino, el agujero oval, que va a estar formado por la ala mayor del efenoides, que va a pasar la rama mandibular del nervio trigémino, y también el nervio petroso menor, el agujero espinoso, que va a estar formado por el ala mayor también del efenoides, y va a pasar la arteria meningia media, y el agujero rasgado, que va a ser entre la parte petrosa del temporal y efenoides, que va a pasar la arteria carótida interna. Este agujero también lo pueden encontrar como agujero carotidio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa la arteria carótida interna. Y después los elementos que vamos a encontrar en la fosa craneal posterior, ¿sí? El foramen magno, que ya lo dijimos, que está formado completamente por el hueso occipital, por donde va a pasar la transición bulbomedular y parte del nervio accesorio o onceavo par craneal, las arterias vertebrales, el conducto del hipogloso, que también está formado por el occipital y va a pasar el nervio hipogloso, y el agujero yugular, o lo pueden encontrar como rasgado posterior, va a pasar el nervio glosofaringeo vago y accesorio y la vena yugular interna, y por último también el conducto auditivo interno también lo vamos a encontrar acá, ¿sí? Entonces por eso es importante recordar y saber las distintas accidentes óseos de los huesos que estuvimos viendo, para saber cómo está formado los distintos agujeros del cráneo y qué es lo que va a pasar por ahí, porque todo esto se va a ir complejizando, ¿bien? Acá tenemos otra imagen, ¿sí? De endocráneo, que representa la relación con los orificios y el pasaje de los nervios craneales, ¿sí? Por ahí esta clase la van a tener que volver a ver e interpretar cuando vean los nervios craneales, ¿sí? Y les va a cerrar un poco más el tema. Bien, esta imagen se lo pongo porque el cráneo del recién nacido, como ven, ¿sí? Tiene unas porciones que van a estar formadas por
digamos, por cartílago, y las suturas o cisuras no van a estar completamente selladas. ¿Por qué? Porque el cráneo del bebé va a ir creciendo, ¿sí? A la medida que, digamos, van pasando los meses. Entonces, sí o sí, estas estructuras van a tener que ser un poco más laxas, formadas por tejido más, no tan fibroso, sino que un tejido más laxo, para poder acompañar el crecimiento del encéfalo con la cavidad craneana. Bien. Bueno, esto es los huesos del macizo facial. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos los músculos de la masticación y los músculos de la mímica, pero sepan que los huesos del macizo facial son todos los que están representados acá en rojo, ¿sí? Eh, tenemos los huesos maxilar, malar, los huesos propios de la nariz, el hueso lagrimal, el palatino, comento inferior, pómer, y después el maxilar inferior o mandíbula, pero bueno, eso lo vamos a ver más específicamente cuando veamos músculos de la mímica y músculos de la masticación. ¿Bien? Y por otra parte, ya vimos lo que es el endocráneo, ¿bien? Y ahora nos queda ver lo que es el exocráneo o cara externa, en donde esta región es anterior, esta región es posterior, ¿bien? Son los dedos laterales. Y esta porción, o sea, el exocráneo, va a estar formado por parte del hueso frontal, el etmoides, el efenoides, los dos huesos temporales y el occipital en la parte posterior, ¿bien? Es decir que igualmente acá a esta altura se tendría que haber sacado parte del maxilar superior, ¿sí? Para poder descubrir a los accidentes óseos del hueso frontal, ¿sí? O sea, todo esto, lo que son los palatinos y parte del hueso maxilar superior también se tiene que sacar para poder ver el exocráneo, ¿bien? Para su estudio lo dividimos en dos líneas paralelas. La primera línea, que es la línea más anterior, va a unir los dos tubérculos cigomáticos, ¿sí? Que los tubérculos cigomáticos vendrían a ser entre la unión del hueso malar y el hueso temporal, ¿sí? A esta altura, la primera línea roja. Y la segunda línea roja, que va a ser paralela, va a ser a la altura de las apófisis mastoideas del hueso temporal, ¿sí? A esta altura aproximadamente. Bien. Entonces nos va a dividir para su estudio en tres áreas. Lo mismo que pasaba para el endocráneo, pasa para el exocráneo. Entonces, la parte o área anterior se va a llamar área facial. Recordemos que estaba en relación con los huesos faciales. Área facial o anterior. Área media o yugular, que es la un poquito más importante y más complicada para estudiar. Y por último, la fase, o área, perdón, posterior, ubicado a nivel del área del hueso occipital. Bien, entonces tenemos tres áreas. La primera área es el área facial o área anterior, la va a constituir los huesos frontal, etmoides, efenoides, y solamente es visible tras la remoción de los huesos de la cara, como les decía, o sea, en este gráfico habría que sacar los huesos que están a esta altura, ¿sí? El área yugular o media, vamos a observar, centrémonos en el cuadrado que vemos acá de color celeste, en la línea media, en donde vamos a ver la porción basilar del hueso occipital, con esto que está acá, que sería denominado tubérculo faríngeo, y lo que se denomina también la fosa navicular. Y a los lados vamos a ver que se va a hacer otra línea más, que es una línea que va a pasar por la apófisis mastoides, que está a esta altura y forma parte del hueso temporal, hasta la apófisis estiloides, ¿sí? Entonces vamos a ver esa línea. Y va a dividir en dos triángulos esta región, ¿bien? Un triángulo que va a ser anterolateral, que va a representar esta parte aproximadamente, en donde vamos a encontrar la fosa mandibular,
el tubérculo o porción clinoidea del temporal para la articulación de la mandíbula, ¿sí? Vamos a encontrar una fisura que se llama fisura petrotimpánica, y se pueden encontrar los forámenes espinoso y oval, ¿bien? Y el triángulo posteromedial, que va a estar a esta altura aproximadamente, que va a contener el foramen estilomastoideo, por donde va a pasar el nervio facial y la arteria estilomastoidea. Vamos a ver también el foramen hipoyugular y el orificio auditivo externo. Bien. Además va a estar el conductillo timpánico, el conductillo coclear, el conducto músculo-tubárico y anterior al cóndilo del occipital, el canal del hipogloso mayor. Bien. Específicamente vendrían a ser todas las áreas exocranianas de los huesos que estuvimos viendo hasta recién, ¿bien? Y por último, el área occipital o posterior va a estar centrada a nivel del foramen magno y pertenece casi por completo al hueso occipital, y lateralmente vamos a encontrar las apófisis mastoides que forman parte del hueso temporal, ¿bien? Bueno, espero que les haya servido. Eso fue las generalidades sobre el cráneo. La idea es que sea esto una introducción y puedan ir a los libros de texto a seguir estudiando. Bueno, nos vemos en el próximo video, ¿sí?